¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Voz es Niños. Esta mañana vamos a platicar sobre un tema que aparentemente puede resultarnos desconocido por el término, onicofagia infantil. Sin embargo, más adelante vamos a ver que es un síntoma que presentan nuestros niños y también algunos adultos. Es muy común entre nosotros, así es que antes de entrar en materia, les recuerdo nuestras direcciones en las redes sociales. Esto es en Facebook, a través de Voz es Facebook. En Twitter también estamos presentes a través de @voz_es. Nuestro correo electrónico voz_es@hotmail.com. Y también voy a compartir con usted el número telefónico de la producción, 243-6200, extensión 189. Bueno, pues les comentaba que onicofagia es un término que puede resultarnos desconocido. Sin embargo, tiene que ver con este hábito en algunos niños de comerse las uñas. Con frecuencia observamos que algunos de nuestros pequeñitos se muerden las uñas, incluso a veces hasta hacerse daño. Y este comportamiento pues lo siguen manteniendo durante toda su infancia y muchas veces ya en la etapa adulta también continúan con este mal hábito. Bien, y para conocer qué es lo que origina esta conducta en los niños, esta mañana me acompaña la maestra en Psicología Clínica Infantil, Rocío Aranda Franco, a quien le doy la bienvenida. Rocío, buenos días, Muchas bienvenida. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Pues bien, esta es tu casa y vamos a conocer entonces qué es o a qué se llama onicofagia, Rocío. El término onicofagia viene de una raíz griega que es onix, que es uña, y fagia, que es comer, devorar, ingerir. En este sentido es el hábito de morderse las uñas y muchos niños incluso llegan a tragárselas, a comerse las uñas. Otros exclusivamente se las muerden. Y este problema efectivamente pues, se puede presentar en todas las etapas de desarrollo de un ser humano. Y es un hábito al que pudiera no dársele importancia, sobre todo en la etapa infantil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está relacionada con esta conducta? ¿Qué es lo que la origina? Como se presenta en cualquier etapa, por ejemplo, en un niño, sobre todo los niños pequeños, se puede presentar la onicofagia cuando están sometidos a un nivel de estrés muy severo, o angustias, o situaciones que no pueden manejar y se vuelve un resultado de ansiedad constante. En el momento que ellos llevan las manos a la boca, generalmente como adultos les quitamos las manos, les damos un manazo, les decimos eso no se hace, y el niño hace las conductas de manera más recurrente. Esta es una conducta más que nada socialmente para muchos no deseada. Para otros puede pasar desapercibida porque puede ser una conducta como quien se peina, se jala el pelo, se truena los dedos. Puede pasar desapercibido, pero es una conducta que puede existir si no se trata hasta la edad adulta. Claro, todo va en función también del tiempo que ellos, en que se muerden las uñas, porque pudiera ser que en algunos niños no es muy constante, ¿no? Sin embargo, hay otros que de manera permanente tienen sus manitas en la boca y se están mordiendo las uñas, se las comen incluso, ¿no? Sí, efectivamente hay niños que tienen más propensión a morderse las uñas. Esto tiene que ver mucho con el control de impulsos, con el manejo de la personalidad en general. Hay niños que los problemas por su personalidad, que es segura, puede afrontar los problemas e irlos resolviendo poco a poco. Y hay niños que son un poquito más inseguros, que cual no manejar o dominar una situación puede generar en ellos mucha ansiedad que se convierte en un hábito el de comerse las uñas. Maestra, Esto que trae un paliativo, perdón, claro. es un paliativo. El niño que se come las uñas, en el momento de comérselo, siente más tranquilidad. Entonces, maestra, ¿qué es la onicofagia? ¿Es una enfermedad o es un trastorno psicológico? Ni es una enfermedad ni es un trastorno psicológico. Se puede hablar de un mal hábito, de una conducta no deseada socialmente, pero si esta onicofagia va
asociado a otras situaciones psicológicas, sí puede convertirse en un problema severo. Por ejemplo, los niños que son muy inseguros, que tienen baja autoestima, que no tienen seguridad, que tienen, por ejemplo, bajo rendimiento escolar, que no son capaces de salir ni enfrentar los problemas que se le presentan cotidianamente, entonces sí puede ir asociado como un síntoma más en un problema de mayor atención. Si al observar al niño, esa es una invitación que hacemos tanto a papás como a maestros, al observar al niño vemos que efectivamente se muerde las uñas en momento de estrés, en exámenes o cuando tiene que hacer la tarea o cuando se le dan responsabilidades en casa y tiende a morderse las uñas, entonces se les pide que primero que nada lo observen. Si ven que va asociado cuando él está estresado, hay que ver cuál es el origen de ese estrés. El que le pongan, por ejemplo, chile, le ponen chile, sábila, barnices que pican, si no es un problema mayor, lleva a extinguir la conducta por un mecanismo de conductista, de estímulo-respuesta. Refuerzo aquellas conductas aceptadas y elimino las no deseadas. Cada vez que el niño se lleva la mano a la boca, vas a ver feo, se lo vuelve a llevar, vas a ver feo, hasta llega un momento en que el niño no va a llevarse la mano a la boca. Si esto va asociado a un problema mayor y tratamos de extinguir solamente la conducta, el síntoma va a aparecer de otra manera. Y puede llegar a tener trastornos de sueño, de comportamiento, etc. Exacto, va a dejar de morderse las uñas, pero va a desarrollar alguna otra conducta negativa, ¿verdad? Exactamente. En su organismo. En su organismo. También aquí cabría entonces preguntarle al niño, ¿no? En cuanto vemos que se muerde las uñas, sí cabría preguntarle, oye, ¿te sucede algo? ¿Estás nervioso? Sí, sin recurrir a ningún tipo de agresión, escuchar. Lo primero que yo recomendaría es escuchar. Escuchar al niño. ¿Qué sientes cuando te llevas las manos a la boca? ¿Has notado en qué momentos te llevas las manos a la boca? Cuando él empieza a encontrar un espacio de comunicación, va a reflexionar sobre lo que está haciendo. Vamos a seguir comentando sobre estas técnicas o estrategias para que las conozcan en casa los papás. Claro. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y voy a comentarles un número de teléfono. Orientel es la unidad de orientación psicológica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tiene un número telefónico para asesorías 56 83 6 o 01800 00 56 83 6 para que ustedes llamen y también comenten sus dudas y van a recibir orientación al respecto, así como también nuestro número telefónico 243-6200, extensión 189. Estos números telefónicos los vamos a seguir compartiendo con usted a lo largo del programa para que tenga a la mano lápiz y papel. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Voz es Niños. El tema de hoy es onicofagia infantil y este término de alguna manera tiene que ver con cuando los niños se comen las uñas. Me acompaña esta mañana la maestra en Psicología Clínica Infantil, Rocío Aranda Franco, para compartir con nosotros información importante al respecto. Nuevamente voy a repetir el número telefónico de la Unidad de Orientación en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado, 56 83 6 o 01800 00 56 83 6. Nuevamente continuamos conversando sobre este tema, Rocío, tan interesante. Me hablabas antes del corte de todas estas prácticas, estas estrategias que las mamás, los papás podemos compartir con nuestros niños en casa cuando se muerden las uñas. Una de ellas me decías, conversar con ellos, platicar, escucharlos, no ser agresivos en ningún momento, ¿verdad? Exactamente. Si es un problema exclusivamente de un mal hábito, el comprar ese barniz que sabe feo, ponerle sábila, funciona. Funciona y entonces simplemente aprende a dominar su estrés o su nerviosismo. Pero si vemos que a pesar de estas conductas se sigue llevando y además es muy inseguro,
Valdría la pena que tomáramos mucho en cuenta esto y en un momento dado que no se corrigiera ninguna de estos problemas, sí valdría la pena llevarlo con un especialista. Ujú. Esto es cuando, bueno, cuando comentas que es un mal hábito, pero al aplicarle, bueno, estos barnices y todas estas cosas en las manos, no los estamos ayudando del todo porque no estamos conociendo por qué lo hacen, ¿verdad? O sea, nos estamos Sí, quedando como padres sin esa información valiosa, sí. ¿no? De saber por qué se muerde las uñas. Aun cuando logren dominarlo, como que dejamos latente esa situación. Sí valdría la pena buscar ese mecanismo de comunicación con los Ujú. hijos, y no solo me refiero a una comunicación verbal, Ajá. sino es observarlos, es acariciarlos, estar con ellos, Ujú. perdón, acompañarlos en un momento determinado y de mucha angustia. De alguna manera, así Sí, les brindamos atención, ¿no? sí, También definitivamente. observándolos, ¿no? Es una Y, forma. y aparte de eso, sí decirle que le vamos a poner un barniz Ujú, que le va a ayudar, pero él tiene que aceptarlo. Si él lo acepta, si es un niño, no sé, de 4 o 5 años, es difícil llegar a acuerdos de este tipo, ujú, pero con ujú, niños mayores sí se puede llegar que le vamos a poner un barniz o una situación que le va a saber feo, pero que esto le va a ayudar. ujú. Ahora, ¿por qué es importante atender a los niños que tienen onicofagia, que padecen onicofagia en estas etapas tempranas? No sé, preescolar, primaria, Ujú, porque no solo tiene una lesión en la boca, en los dedos, en la boca tiene mayor, van quitando el esmalte y son más propensos a tener caries. ujú, ujú, Aparte de lesiones en las encías, vienen también problemas esofágicos. ujú. Entonces, por un lado, lo físico. Por otro lado, si el niño tiene esa necesidad de morderse las uñas, tiene que responder a algo que no sabe manejar. Claro. Y estos mecanismos de saber hacer las cosas por sí mismo y, de alguna manera apoyarlo en ese mecanismo de crecimiento hacia la seguridad puede ser una alternativa muy Sí, sobre importante. todo cuando ya llegan a este punto en el que se están lastimando los dedos, ¿no? Que llegan a Sí, sangrarse sus deditos o como mencionas, también provocan inflamación en sus encías, ¿no? Se dañan sí. el esmalte de los dientes. En estos puntos incluso algunos padres no le dan Exacto. importancia a esta situación. En tu experiencia, ¿por qué no? ¿Por qué los papás no reparan en esta situación que ya está dañando, primero físicamente a sus niños? Eso es evidente, ¿no? Pero emocionalmente ya puede haber un daño mayor, ¿no? Sí, efectivamente, en el niño, desde el punto de vista del niño, sí afecta la autoestima, Ujú, porque vemos que las manos es una forma de relacionar, de comunicarse con otros. Tienen un papel muy importante las manos ujú, en el comportamiento natural de todos los niños. Si vemos que esos niños esconden las manos porque están lastimados, porque no les gusta exhibir sus uñas, es lógico que afecta no solo en el entorno emocional, sino el entorno social. Son ujú. marginados, son maltratados y esos niños, bueno, van a seguir teniendo problemas escolares, incluso en casa. Nuevamente, Rocío, te voy a pedir, al inicio me comentabas qué es lo que origina que los niños muerdan las uñas. Nuevamente, para quienes nos acaban de sintonizar, ¿cuáles son las principales causas, como que las más comunes? Para muchos psicólogos es un problema de control de impulsos. Ujú, Para otros es solamente un hábito, un mal hábito. Realmente lo que provoca esto es el no manejo adecuado de las emociones. El que se siente inseguro al realizar y le provoque nerviosismo, le provoque inseguridad. como por ejemplo, mencionabas Este, algunos ejemplos sí, hace unos por decir minutos. algo, un examen. Hay niños que Ujú, el estrés que provoca el examen no lo pueden manejar y se convierte en una automutilación, por así decirlo, ujú, ujú, como una manera de mitigar o disminuir esa ansiedad. Dentro de los factores que pueden también provocar, pueden ser factores externos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido y no saberlo manejar adecuadamente puede provocarle mucha intranquilidad y mucho nerviosismo. ujú. Y eso puede generar. La violencia intrafamiliar puede ser otro factor, donde los niños asumen que ellos son los causantes de las diferencias de los papás o del que la mamá tenga diferencias con los hijos. Ujú. Bueno, hay muchos factores que pueden desencadenar. ¿Y allí pueden pasar de morderse las uñas a otro tipo de Sí. hábitos?
Bueno, pueden pasar a otro tipo de hábitos todavía más fuertes. Ya no solo se van a morder la uña, se van a cortar la cutícula, se van a morder los padrastros, se van a Puede morder ser las mucho más pieles grave, ¿verdad? las pieles pequeñas de los dedos Ujú. y pueden incluso generar arrancarse otro tipo de piel de otra parte del Muy cuerpo. bien. Vamos a continuar conversando con respecto a este tema, onicofagia infantil. Vamos a hacer una breve pausa. Nuevamente comparto con usted el número telefónico de Orientel 56836 o 01800 0056 836. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Le comento que este programa se escucha también a través de las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Aquí en Cuernavaca nos escuchan a través del 102.9 de frecuencia modulada, en Jojutla a través del 100.5 de FM, en Yautepec a través del 90.9 y en Cuautla a través del 1390 de amplitud modulada. De esta manera, pues llegamos a todo el estado de Morelos. Continuamos conversando con la maestra en Psicología Clínica Infantil, Rocío Aranda Franco, quien está compartiendo con nosotros información interesante, muy importante, con respecto a la onicofagia infantil. Es un término que se refiere a cuando los niños se comen las uñas. Rocío, hablábamos antes de la pausa de que esto que pudiera considerarse de inicio por nosotros los papás como un mal hábito, sin mayor relevancia, sin mayor importancia, puede convertirse en una práctica grave, puede derivar en otro tipo de hábitos y que pueden ser nocivos y generar lesiones físicamente, ¿verdad? En los adolescentes, una vez que ya son adolescentes, los niños. Sí, este daño puede ser desde los niños, aunque es más vulnerable el adolescente por los cambios que está viviendo. Y es un problema social de mucha importancia. Yo no conozco estadísticas que nos digan, a ciencia cierta en el estado de Morelos, cuántos niños, por ejemplo, de una escuela primaria se muerden las uñas. ¿Y qué hacen esos niños al morderse las uñas? Cuentan con el apoyo de los papás, de los maestros, los están llevando a algún tipo de manejo de estrés. Desconozco cifras, pero sí es Sobre todo importante. porque, bueno, comentabas hace un momento que alguna de las razones por las cuales los papás no le damos importancia es porque a veces consideramos que eso resulta reconfortante para nuestro hijo, ¿no? Entonces, si de esa manera él está cómodo, está tranquilo, no le damos importancia. Sin embargo, no consideramos que puede derivar en algo más delicado. Claro. Puede ser reconocido como un síntoma de un problema mayor. Y los problemas mayores, bueno, pueden ser manifestados con bajo aprovechamiento escolar, como decíamos, o problemas sociales que se vuelvan demasiado tímidos, que no quieran convivir con otros, o al revés, que se vuelvan niños que están en constante agresión como una defensa contra cualquier burla o cualquier insulto que pudiera tener otro compañero. Muy predispuestos, Sí, ¿no? están muy predispuestos. Además de la agresión hacia otras personas, también es agresión para Así sí es. mismos, ¿no? Es lo que me comentabas, Sí. que algunos niños se cortan o incluso se lastiman, ¿no? La piel. Sí, esto puede ser todavía dañino, pero valdría la pena, si el niño recibiera apoyo, ver que otros componentes están formando parte de ese problema ya psicológico. Aislado, el morderse las uñas no representa un problema. Cuando se asocia con otros síntomas, entonces sí puede generar un problema psicológico mayor. Hablabas incluso de que a veces cuando se les reprime este hábito de manera agresiva o impositiva, ellos pueden derivar en otras prácticas, ¿verdad? Como arrancarse cabello, la ceja. Eso, ¿qué nos está diciendo ahí nuestros niños? ¿Qué nos dicen en esa situación? Y lo que sucede es que están trasladando, no estamos viendo la causa del problema, estamos viendo solo la manifestación conductual, que puede ser
Algunos niños puede ser morderse las uñas, otros puede ser el estar golpeando constantemente las cosas, el hacer conductas incluso que pueden afectar a terceros. Y entonces lo que sí valdría la pena es, como decíamos, conocer más el entorno del niño, la circunstancia que lleva a morderse las uñas a los niños y también qué está sucediendo en otros entornos, como es el escolar o el grupo de amigos. O en la familia. O en la familia. O sea, aquí sí pedimos que los papás tengan los ojos muy abiertos para poder observar en qué momentos es cuando el niño se muerde las uñas. Estos hábitos también de arrancarse las cejas o el cabello o las pestañas incluso, ¿tiene que ver también con esta situación de que no saben manejar situaciones de estrés? Exactamente. Como una de las posibles causas de morderse las uñas sea el no manejo adecuado del estrés y provoca ansiedad, nerviosismo, angustia incluso, pues hay que crear algunas estrategias que compensen la necesidad de morderse las uñas. Algunas de estas estrategias puede ser, por ejemplo, el deporte. Si el niño tiene parte de su energía, de su dedicación y saca afuera todo ese nerviosismo a través del deporte, es una manera magnífica de canalizar ese estrés. Otro puede ser la práctica de algún arte, ¿no? O sea, la pintura, la escultura, puede ser la música, ¿no? La expresión a través de un instrumento musical, el escribir. Hay niños en primaria que pueden escribir cómo se sienten, incluso lo hacen a través de un diario. Y de esa manera desahogan, ¿no? Desahogan esa inquietud y disminuye al principio y puede ser erradicado quizás con ayuda de papá y mamá, ¿no? ¿En qué momento, Rocío, los papás debemos buscar ayuda de un especialista? Cuando vemos que ya hay asociados otro tipo de problemas, por ejemplo, trastornos de sueño, que manifiestan no solo comerse las uñas, sino que llegue a morderse más fuertemente los dedos y que se sangre las encías. Lastimados, ¿verdad? Exactamente, que tenga problemas de comportamiento, de aislamiento o de demasiada sociabilidad, pero con miras a ser agresivos, el no respetar los límites de su entorno, al agredir ellos mismos de manera verbal o con actitudes a otros compañeros, ahí sí valdría la pena tomar nota y ver si esto puede generar un problema mayor. Ahí en ese momento sí es necesario acudir a un especialista. Algunos padres consideramos que este mal hábito va a desaparecer conforme van creciendo. ¿Esto es válido considerarlo así? En algunos casos sí es factible. Cuando los chicos se encuentran en la adolescencia, el deporte o el baile o alguna cuestión así, sí disminuye porque ya canalizan. Entonces pensamos que en automático se desaparece. No están en automático, más bien encuentran Por eso alternativas. tenemos que platicar con Claro. los niños, ¿verdad? Preguntarles, saber qué es lo que sienten, por qué lo hacen, ¿no? Y conocerlos más. Si son sus hobbies o sus pasatiempos preferidos que no sean electrónicos preferentemente, Claro. es una manera también de sacar fuera parte de ese estrés. Muy bien, Rocío, pues no me resta más que agradecer toda esta información que has compartido con el auditorio de Voz. Es niños, onicofagia infantil. Esto es un término relacionado con el hecho de que los niños se coman las uñas. Es importante tener comunicación con nuestros niños para saber qué es lo que sucede, qué les sucede y conocerlos más ampliamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos abiertos con ustedes. Yo les recuerdo nuevamente que toda la información de este programa usted la puede encontrar en la página de Facebook a través de Voz es Facebook. Yo soy Dulce María Velázquez, los espero la próxima semana con otro tema interesante relacionado con los niños. Hasta la próxima.